Con esto, con esta diapositiva terminamos lo que es la enfermedad endodóntica o todos los aspectos microbiológicos básicos de la enfermedad endodóntica. Ahora, después del break que acaban de hacer, vamos a empezar con el otro capítulo que es enfermedad periodontal, en la cual vamos a hablar de bacterias que están involucradas en la enfermedad periodontal. No de los, vamos a nombrar un par de tejidos, pero lo específico, lo muy específico de este capítulo que es la enfermedad periodontal, lo van a ver obviamente en sus en clases teóricas de tercero, cuarto y quinto y en las clínicas de periodoncia, ¿ya? Que es otra rama de la especialidad de la odontología. La enfermedad, lo mismo, ¿cierto? Y el aparato periodontal es todo el aparato de soporte del diente, el cual se constituye por tejidos duros y blandos, ¿cierto? Y en el cual, ahí está el elemento, ¿cierto? En el cual vemos aquí el diente, ¿cierto? Vemos un pequeño surco que se describe como surco gingival o crébice. Después, desde este punto hacia la cresta del huesito o la cresta alveolar, tenemos un elemento de tipo blando y que es constante que se llama, este se llama Epitelio de unión. epitelio, no, pero el epitelio está acá, po. El epitelio no estaría en el surco. Pero todo lo que esto se conoce como ancho biológico, Ancho. que es un tejido capilar típico, es la zona, digamos, en el cual se mantiene el fondo del crébice hasta la cresta ósea. Y eso siempre es constante en cada diente y en cada paciente. Y eso digamos, no, es raro que varíe, puede variar muy poco, pero se mantiene bastante constante. Entonces, si se va a producir una pérdida de huesito desde acá, supongamos, hasta acá, otra vez pasé, desde aquí, ¿por qué se va ahí? Desde acá hasta acá, este tejido que está acá va a retroceder, ocupando, digamos, manteniendo siempre la misma proporción que estamos viendo en este diente sano, ¿ya? Por lo tanto, si este huesito, qué sencillo, tengo un putado ahí, este huesito retrocede acá, estamos perdiendo soporte del diente de toda la parte que constituye la raíz, ¿ya? Eso. Y aquí hay varios tipos, digamos, de elementos en el cual está la corona, ¿cierto? La papila interdentaria y elementos de encía libre, encía aérea, que van a ver más en detalle en periodoncia, porque son netamente histología de periodoncia, morfología de periodoncia. Pero alterando el problema que se produce en la enfermedad periodontal es que se acumulan bacterias en este nivel, en el crébice, hablamos de placa o biofilm supragingival que está sobre la encía y el que nos va a dar mayor problema va a ser las bacterias que forman el biofilm o sea, no, subgingival, ¿cierto? Que está bajo el margen gingival. Y ahí se producen ciertos fenómenos inflamatorios que, bueno, ya se lo expliqué en estructura, pero está básicamente dado por la eliminación del LPS o la endotoxina, la cual es proinflamatoria y también estimula interleukines para que los macrófagos que están en esta zona, los osteoclastos, perdón, están en esta zona, se produzca una reabsorción y de esta manera se va perdiendo el huesito y perdiendo el soporte. Después vamos a ver un par de radiografías que yo las puse solamente para ejemplificar, pero cuando tengan radiología van a ver mucho más detalle y nombres técnicos de cómo se produce esto. Ahora, esa reabsorción puede ser tan grande que se destruye todo el huesito que soporta el diente y se comunique con el ápice, ¿ya? Y ahí vamos a hablar de ciertos tipos de patologías que lo van a ver más adelante en sus cursos respectivos. Evolución de la enfermedad periodontal. Lo primero que se produce, ¿cierto? Dentro de los 14 días más o menos es un biofilm de tipo que vimos algo en microbiología bucal, un biofilm maduro que está compuesto básicamente por bacterias gram negativas y positivas, pero más que nada de tipo anaerobio facultativo, no tanto anaerobio estricto. A medida que va pasando el tiempo y todavía no hay una buena higiene, ¿cierto? Se produce la gingivitis, que no es otra cosa que la inflamación de la zona donde están estas bacterias. Luego de eso, si sigue avanzando, hablamos ya de periodontitis. ¿Cuándo? Cuando hay pérdida del soporte del huesito, básicamente, ¿ya? Y ahí se perdió ese nivel de cresta ósea. Hoy día hay técnicas regenerativas no para recuperar una cresta ósea, sino que para recuperar grandes áreas del hueso que soporta el diente, ¿ya? Esto mismo pasa con los implantes, lo mismo, la misma técnica regenerativa. Y finalmente, cuando hay una comunicación, se ha perdido tal cantidad de hueso alrededor del diente que el diente queda prácticamente colgando, se habla de lesiones endoperidontales, que pueden venir desde adentro, que es como lo más raro visto yo. Lo más común es que haya
una endoperiodontal, periodontal, digamos primariamente periodontal, que parte desde afuera, ¿ya? Porque hay una serie de condicionantes ahí de entrada. De hecho, es mucho más fácil que entre bacterias cuando se destruye el tejido blando que cuando se destruye el ápice prácticamente ni se destruye. Cuando hay un quiste arriba tampoco se destruye el ápice, porque ahí se destruye el hueso perirradicular en la parte del ápice. Pero eso básicamente. Después vamos a ver, no sé, que tengo una ¿ya? Ahora, la misma cosa, bacterias, nombre y apellido, igual que la anatomía. Hay que saberse todos los nombres del derecho. Aquí vamos a nombrar, ¿cierto? En artículos que se estudian bacterias, hay de esto deben haber unas 20 bacterias más, 20 por unas 60 bacterias, 70 bacterias que están involucradas. Se las resumí solamente en las que se hablan más dentro de la cátedra de periodoncia y endodoncia para que no se aprendan tanto nombre que es complicado y es tedioso. Pero básicamente en enfermedad periodontal, anoten, Porphyromonas gingivalis, ¿cierto? Esa es una de las grandes bacterias, bacilos gram negativos, anaerobios, estrictos, ligados a enfermedad periodontal. ¿Los puedo aislar en una pulpa necrótica, un diente que llega abierto por una caries? Sí, también, dependiendo de la técnica que use. Otro importante, esto lo dejamos para endodontal, ¿cierto? Para enfermedad endodóntica, básicamente, pero también puede estar presente una enfermedad periodontal ya que el ambiente es el mismo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, otro elemento, otra bacteria aislada frecuentemente en la enfermedad periodontal es la Prevotella intermedia, ¿da? Estamos con PG y PI. Ahí esas son las abreviaturas. Después seguimos otra importante, Capnocitofaga. Todavía seguimos hablando de bacilos gram negativos, anaerobios estrictos. Y este que sigue es la gran estrella, una de las grandes estrellas, ¿cierto? Que antiguamente se llamaba Actinobacillus, Actinomycetes comitans. O sea, tiene que ver con el latín, esto no voy a explicar. Actinobacillus porque las colonias son, cuando se cultivan, son como un sol. Se ve igual que un sol. Y Actinomycetes comitans, que tienen ciertas estructuras comunes con los micetes, que son los hongos, ¿ya? Pero en cocobacilo, ¿cierto? Un cocobacilo gram negativo, anaerobio estricto, pero que hoy día a través de la clasificación, a través de PCR, de los RNA, ¿cierto? Se ha llegado nuevamente a una reclasificación de dos bacterias periodontales, y esta es una, y hoy día se habla de Agregativacter. Eso es lo que se habla hoy día, esa es la nomenclatura actual. Agregativacter actinomycetes comitans, ¿ya? Ahora, otra bacteria importante, Treponema, por ejemplo, dentícola. Treponema dentícola es una espiroqueta que también está asociada a necrosis y en la zona de periodontaria. Y hay muchos, yo le puse solamente 3, pero también, ¿qué faltó acá? Otro treponema que hemos hablado, el Vincenti, Treponema vincenti, que se asocia con otra bacteria y produce otra patología que también la hemos hablado, ¿ya? Otra bacteria importante, un bacilo, esto está mal aquí, un bacilo gram negativo, perdón. Bacilo, mira, ojo, el Fusobacterium nucleatum es una bacteria, un bacilo gram negativo, anaerobio estricto, ¿ya? Y Fusobacterium también les hablé en la clase de microbiología bucal, algo en cual se llama Fusobacterium porque tiene los dos extremos abusados. Y eso es raro, digamos, en la nomenclatura de bacterias. Las bacterias generalmente son de extremos redondeados, las que vemos nosotros prácticamente. Otra bacteria que fue también reclasificada, antiguamente llamada Bacteroides forsitus, hoy día se llama Tanerella forsythia. ¿Ya? Todos estos nombres tienen que ver con la gente que los descubre. Fue un microbiólogo, no me acuerdo de la nacionalidad, pero es un microbiólogo de apellido Tanner. ¿Ya? Él descubrió la Tanerella. Si lo hubiese descubierto el doctor Fuentes, se llamaría Fuenterella forsythia. Y si yo hubiese descubierto yo, Torrerella forsythia. Pero no tenemos tanto cultivo. Y finalmente, otra bacteria importante, entre muchas más que hay, pero esto es lo mínimo que tienen que saber, no pueden saber menos que esto. Se llama Dialister pneumosintes, ¿ya? Y ese Dialister pneumosintes también es un bacilo gram negativo, anaerobio estricto, y que está ligado a la enfermedad periodontal. Si ustedes se fijan, la enfermedad periodontal tiene predominio de anaerobiosis estricta. Vamos a ver por qué. Y obviamente estas bacterias, uno de los grandes investigadores de la enfermedad periodontal y periodoncista, obviamente, Sokransky, ¿cierto? Él describió la asociación de ciertas bacterias, y cuando se encontraban esas bacterias, la enfermedad periodontal era más agresiva, y hablan de varios tipos de complejos o asociaciones bacterianas.
¿ya? En los cuales, por ejemplo, está el complejo rojo, que es el que produce más daño dentario, periodontario en realidad, porque el diente, las bacterias periodontales no producen el efecto que, por ejemplo, produce el Streptococcus mutans, el lactobacillus como caries, sino que se pierden los dientes básicamente, o generalmente se pierden los dientes sanos, digamos, sin grandes cavidades. El complejo naranjo es menos agresivo y así hacia abajo. No sé si, ahí tengo una foto de esta, pues. Entonces, en esta zona, ¿quiénes son de esto? Le hablarán mucho más y después hablan de quorum sensing, en la forma que se comunican las bacterias, la forma que se comunican ¿cómo se llama? Las interleuquinas para provocar la destrucción del tejido periodontario, y es un mapa así, pero súper complejo. Pero quédense con esto. Por ejemplo, las que son más complicadas aquí son las del complejo rojo, Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Treponema denticula. Los treponemas son bastante complicados porque producen microcoagulación. Los mecanismos patogénicos, los mismos, salvo que en la enfermedad periodontal se le suma una gran cantidad de bacterias y otros elementos, por ejemplo, como toxinas, ¿no? Toxinas que son, digamos, de una bacteria que afecta a la otra. Aquí tenemos casi prácticamente lo mismo, ¿cierto? Ya lo vimos. Aquí prácticamente lo mismo, salvo la resistencia no, perdón. Hay otras sustancias, ¿cierto? Hay otro tipo de sustancias que son capaces de inhibir elementos inmunológicos, ¿ya? ¿Y quiénes producen eso? La proteína intermedia, esa es la Porphyromonas endodontal, digamos, por la parte endodontal, y el Treponema denticula, ¿ya? Dentro de los cuales producen este tipo de mecanismos. Las toxinas, hay una endotoxina que ya lo vimos, ¿cierto? Funciona exactamente igual, pero es más potente en esta zona. De hecho, hay Porphyromonas gingivalis que son capaces de producir endotoxinas más estimulantes de la interleuquina y por lo tanto provocar mayor osteoclasa. Por eso que se pierde una gran cantidad alrededor del diente, tiene que ser, digamos, de una evolución bastante larga y con elementos bacterianos bastante agresivos. Y otra toxina, que esta sí la produce y la excreta, ¿no? No está en la pared, es un elemento de excreción, se llaman leucotoxinas, ¿cierto? Tiene que ver, y el Aggregatibacter actinomycetin comitus es uno de los que lo produce, el que mayor cantidad produce, y esta leucotoxina, como bien dice su nombre, es capaz de destruir leucocitos, ¿ya? Por lo tanto, si hay una gran cantidad de anaerobiosis en la zona que se está destruyendo el huesito, y le agregamos a eso que estas bacterias son capaces de destruir los glóbulos blancos, con mayor razón van a ser más lesivas, ¿cierto? Vamos a ver enzima histolítica, vamos a ver después vamos a ver básicamente la gran cantidad de enzimas que tiene el Aggregatibacter, que ese digamos, el mayor patógeno dentro de los patógenos periodontales. En realidad no se llaman patógenos periodontales, se llaman las bacterias que están en la boca son comensales, ¿ya? Esa es una cosa, es una clasificación, digamos, es una clasificación de tipo médico. Si los patógenos fueran periodontales, nadie tendría dientes, todos tendrían pérdida dentaria, o sea, no tendríamos ningún diente. Por ejemplo, un patógeno entérico o gástrico, bueno, no es gástrico, pero es el sistema gastrointestinal, entérico. La chigela produce un cuadro diarreico que no la tenemos normalmente en el cuerpo, y cuando la adquirimos, grandes enfermedades de síndrome diarreico, o sea, patologías de síndrome diarreico hubo. Es un patógeno primario. Un patógeno secundario es el que está siempre en un hábitat, pero cuando hay elementos predisponentes o aumenta la DL50 o la concentración de bacterias o ¿cómo se llama? La carga bacteriana, se produce esta patología. Todas estas bacterias que yo estoy nombrando están en la boca, en mayor o menor proporción. Generalmente los treponemas no son detectables cuando hay salud bucal, digamos, en general, ¿ya? Pero si la persona, bueno, también pueden haber elementos de tipo genético, vamos a nombrar un poquito más adelante. Pero si la persona se deja de higienizar en forma adecuada o tiene factores que estimulen la agregación o el acúmulo de bacterias, va a poder tener esta enfermedad, ¿ya? La cual es provocada por bacterias de tipo endógeno. Pues ahí hay también, bueno, a lo mejor se le dice a los periodoncistas que no existen los patógenos endónticos, o sea, periodontales te van a matar, pero son comensales, están dentro de nuestra microbiota. Sigamos a ver. Ahora, la diferencia, por ejemplo, hay metabolitos tóxicos que se producen en la enfermedad periodontal, y entre ellos, por ejemplo, entre muchos otros, el hidrógeno sulfurado que da el mal olor en la boca, ¿cierto? También hay tipos que muchas veces pacientes que llegan con olores o halitosis
con olor fecaloideo, y eso no tiene que ver otra cosa más que con el metabolismo de Escherichia coli, que es el que le da el olor a las fecas, a nuestras fecas, ¿ya? Y ácidos orgánicos, muchos de ellos también son tóxicos para los tejidos nuestros. La cara bacteriana es lo mismo, ¿cierto? Gran cantidad de LPS y se va a destruir todo el tejido en el fondo, el fondo del LPS que estimula a los osteoclastos indirectamente a través de o directamente desde de la interleuquina, y eso va a hacer que se pierda una gran cantidad de tejido en el tiempo, no en 2, 3 días ni 4 días. Lo mismo con el tiempo, ¿cierto? Con la cantidad de tiempo que se mantenga esta enfermedad. Ahora, el problema de la enfermedad periodontal es que muchas veces no es recuperable. O sea, hacer un injerto de 1 milímetro es mentira. Eso no resulta. Nunca resulta. Cuando son injertos de mayor cuantía, eso sí puede ser. Mecanismos inmunes. ¿Ya? Tiene que ver lo mismo, ¿cierto? En pacientes que estén inmunocomprometidos. Hola. Con pacientes con inmunocompromiso. Por ejemplo, en pacientes que tengan inmunocompromiso, se puede dar que la enfermedad periodontal avance muy rápido, ¿ya? Muy rápido, porque en pacientes con VIH, por ejemplo, se ve una mayor cantidad a veces de pérdida, una gran cantidad de dientes. Y en pacientes que tienen déficit inmunológico, o tienen alteraciones en la agregación, ¿cierto?, de leucocitos o en la secreción de anticuerpos, ellos también son pacientes que pierden con gran gravedad, o sea, con gran severidad y a edad temprana, los dientes, ¿ya? Son periodontitis juveniles que tienen un resorte de tipo o una etiología de tipo más que nada genética. Y finalmente, los factores de patogenicidad de la estrella de los periodoncistas, que es el Agregatibacter actinomycetes incompetans, y ahí tenemos una gran batería. Por eso que son capaces de destruir tejidos, tanto tejidos blandos como tejidos duros. Leucotoxina ya lo vimos, ¿cierto? Collagenasa lo mismo, endotoxina lo mismo, toxinas epiteliales son capaces de romper las células epiteliales que están en el epitelio de unión, que están justo en la cara externa del surco gingival. Y así van avanzando y van destruyendo el huesito y van destruyendo el ancho biológico que tiene una gran cantidad de fibras circulares y otros tipos de fibras transversales que le dan como un esfínter a la zona del diente para que no se despegue, digamos, del diente, y esas son las que se van destruyendo a través de las colagenasas, las condritin sulfatasa, que en el fondo son elementos de la matriz extracelular. ¿Qué otra cosa importante aquí? La hialuronidasa, ¿cierto? Si tenemos hialuronidasa, obviamente va a ser dirigida a la destrucción de ácido hialurónico, y el ácido hialurónico es el que está, digamos, uniendo las bacterias a nivel del gap junction y todo lo que han visto de unidad intercelular, ¿ya? Y así va a poder. La fibrinolicina, que debiera estar por acá, pero también es capaz de producir, digamos, ahí estamos, fibrinolicina. Si se produce un sangrado, se produce un coágulo, es capaz de producir la destrucción de este coágulo y esta bacteria seguir avanzando. Donde hay sangramiento, y de hecho la gingivitis hay sangramiento, la periodontitis también hay sangramiento, y muchos otros elementos clínicos que van a haber ¿cómo se llama?, en los ramos de especialidad. Lo mismo en cuanto a cultivo, es exactamente igual, salvo que aquí hay que tener mucho cuidado. Si cualquier bacteria que usted quiera aislar de una enfermedad periodontal, si no la transportan en un medio anaeróbico, se les van a morir todas y no van a poder, bajo ningún punto de vista, aislar algo. Por lo tanto, van a tener un falso, digamos, negativo, en el cual fue mal tomada la muestra. Ahora, si van a hacer, por ejemplo, métodos moleculares, basta con tomar de las zonas unos conos de papel, y eso se va procesando a través de extracción de DNA y lo que vimos en PCR, en métodos moleculares en la clase de diagnóstico. Y los antibiogramas exactamente iguales que en cualquier tipo de antibiograma, salvo que acá el cultivo tiene que ser en anaerobiosis, lo cual es muy complicado. Hay poca gente en Chile que hace cultivos de anaerobiosis, y las Chile tienen un centro bastante bueno, pero igual es complejo. Felices fiestas, muchachos. Que lo pasen bien.